Buen día, suscriptores. Antes de que me vengan a insultar en los comentarios, vean el video completo, por favor. A ver, en el episodio de hoy vamos a responder a una pregunta que muchos se hacen o se han hecho en algún momento. ¿Es cierto que en la guerra de Vietnam Estados Unidos no perdió ninguna batalla? Pues bien, la respuesta es sí y no. ¿Cómo es posible esto? Si Estados Unidos se terminó retirando de Vietnam. Pues bueno, acompáñenme en este viaje por el tiempo y el espacio para descubrir cómo es posible este acontecimiento. ¿Cómo es posible que yo diga pues sí y no? Recapitulando un poco este tema sobre la guerra de Vietnam. Ya sabemos que fue un conflicto bélico que básicamente enfrentó a Estados Unidos y sus aliados con el Vietcong, un movimiento guerrillero comunista apoyado por China y la Unión Soviética. La guerra duró desde 1955 hasta 1975. Y fue una de las más sangrientas y polémicas de la historia moderna. Se estima que murieron entre 2 y 4 millones de personas, la mayoría civiles vietnamitas. Estados Unidos intervino en Vietnam para evitar que el comunismo se expandiera por el sudeste asiático, siguiendo la doctrina del dominó, según la cual si un país caía bajo el comunismo, los demás seguirían su ejemplo. Sin embargo, pronto se encontró con una resistencia feroz y determinada por parte del Vietcong, que utilizaba tácticas de guerrilla, emboscadas y trampas para desgastar al enemigo. Estados Unidos contaba con una superioridad tecnológica y militar abrumadora. Tenía aviones, helicópteros, tanques, artillería, bombas, napalm y armas químicas. El Vietcong tenía rifles, granadas, minas y túneles. A pesar de esta diferencia, Estados Unidos no logró derrotar al Vietcong ni ganar el apoyo de la población local. ¿Pero qué pasó entonces? ¿Por qué Estados Unidos no ganó la guerra? La respuesta es que Estados Unidos no perdió ninguna batalla, pero tampoco ganó la guerra. Es decir, Estados Unidos logró imponerse en casi todos los enfrentamientos directos con el Vietcong, infligiéndole muchas bajas y daños. Pero eso no significaba que el Vietcong se rindiera ni que dejara de luchar. Al contrario, el Vietcong se adaptaba, se reorganizaba y seguía atacando. Además, Estados Unidos no tenía un objetivo claro ni una estrategia definida para ganar la guerra. Su principal indicador era el número de bajas enemigas, lo que se llamaba el conteo de cuerpos. Pero eso no reflejaba la realidad ni el impacto de la guerra. Por ejemplo, en 1968 se produjo la ofensiva del Tet, una serie de ataques coordinados del Vietcong en todo el país durante el Año Nuevo Lunar. Estados Unidos repelió los ataques y causó miles de muertos al Vietcong. Pero al mismo tiempo mostró al mundo que el Vietcong era capaz de lanzar una ofensiva masiva y sorpresiva, lo que socavó la credibilidad y el apoyo a la guerra. La guerra de Vietnam también tuvo un alto costo humano, económico y político para Estados Unidos. Muchos soldados estadounidenses sufrieron traumas físicos y psicológicos por las atrocidades que vieron o cometieron. Muchos otros desertaron o se rebelaron contra sus superiores. La opinión pública estadounidense se volvió cada vez más crítica y opuesta a la guerra, especialmente después de ver las imágenes de los horrores que se cometían en Vietnam. Hubo protestas masivas, marchas pacifistas y movimientos contraculturales que pedían el fin de la guerra. El gobierno estadounidense también se vio envuelto en escándalos y mentiras sobre la guerra, como los papeles del Pentágono o la masacre de My Lai. Finalmente, en 1973 se firmaron los Acuerdos de Paz de París, que establecieron un alto al fuego y la retirada de las tropas estadounidenses de Vietnam. Sin embargo, la guerra no terminó ahí. En 1975, el Vietcong lanzó una ofensiva final que culminó con la caída de Saigón, la capital de Vietnam del Sur. El último helicóptero estadounidense salió del techo de la embajada mientras miles de personas intentaban escapar del avance comunista. Y así terminó la guerra de Vietnam, una guerra en la que Estados Unidos no perdió ninguna batalla, pero tampoco ganó la guerra. Una guerra que dejó un legado de dolor, sufrimiento y división. Una guerra que nos enseña que la victoria no se mide solo por el número de muertos, sino por el sentido y el propósito de la lucha. Espero que les haya gustado este video. Si es así, denle like, suscríbanse y compartan. Ahora, sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo episodio, en donde les voy a contar otra historia fascinante, aquí, en el Batallón 504. Cuídense.